Que el Señor les bendiga. Compartimos ahora la enseñanza con el tema la inseguridad y su patología. Esta es la parte 2. En Jeremías capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice la palabra: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque yo soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás lo que te mande. La inseguridad de Timoteo es el prototipo de inestabilidad patológica producida por un hogar dividido. Su padre era de origen griego, podríamos decir, era pagano, y su madre era de origen judío. Cuando en una casa se escuchan dos verdades opuestas, por supuesto, ejemplo, el papá es católico, la mamá es pentecostal, se genera un niño o un joven inseguro. No hay una dirección unificada. Pero un hogar bien constituido es aquel donde el padre y la madre conocen la Torá, es decir, la palabra de Dios. La bendición fluye desde la cabeza, que es el padre, baja por la barba y llega al borde de las vestiduras, que son los hijos. Esto es según el Salmo 133. Entonces, la falta de una base espiritual sólida deriva en hijos perdidos en la droga, en la pornografía, en la prostitución, etc. La solución es la rendición al Señor para establecer familias estables. Frente a la inseguridad genética y ministerial, surge la figura del padre espiritual o paternidad espiritual. Pablo operó como el mentor de Timoteo, o el mentor que Timoteo necesitaba para salir de la mazmorra del temor, de la mazmorra de la inseguridad. Pablo le imparte seguridad a Timoteo diciendo: estoy seguro de que Dios te llamó. Un padre espiritual anima, despierta el don y encamina. La mentalidad evangélica tradicional niega la paternidad espiritual, niega la cobertura espiritual, niega el ministerio apostólico, condenando al creyente a ser un inseguro empedernido, con una media verdad, destinado a ser un perdedor. Absalón era hijo de David y es un ejemplo de inseguridad heredada que produce una muerte prematura. David sufrió el desprecio de sus padres, quienes lo dejaron cuidando las ovejas mientras que los hijos estaban en una mejor posición. Mientras los padres de David presentaban a los hermanos de David ante el profeta, David estaba ya cuidando las ovejas que ni se acordaban de él. Sus mismos padres ni se acordaban. Esta raíz de inferioridad pasó a la sangre de Absalón como una maldición en el DNA. La inseguridad le hizo crecer a Absalón con este espíritu de inseguridad, y ese espíritu de inseguridad venía heredado de David, que seguramente David tenía un bienestar, un futuro, una heredad para su hijo Absalón, pero Absalón tenía esa inseguridad, y por inseguro Absalón empezó a robar los afectos del pueblo, difamando la capacidad de su padre. Su rebelión, nacida de la inseguridad, lo llevó a morir colgado de una rama. Quien se apura por inseguridad termina en rebelión, en ruina y muerte prematura. La prosperidad no cae del cielo de forma aislada, por supuesto. Viene a través de contactos, viene a través de relaciones que Dios presenta
para que los inseguros salgan de esta condición, para que aquellos que se ven privados de esta libertad sean llevados a otro nivel. Entonces Dios presenta estos contactos que podríamos decir contactos del reino. Por tanto, necesitamos contactos del reino de Dios para salir de esa inseguridad. Necesitamos una paternidad espiritual, una cobertura espiritual. Se necesitan estos contactos. Por ejemplo, Jesús necesitó al hombre del cántaro como un contacto. Saúl necesitó a la compañía de profetas. La viuda de Sarepta necesitó el contacto de Elías, el cual fue enviado por Dios. La vida es una red de contactos del reino de Dios que nos ayudarán a vencer. Por tanto, Dios nunca te va a dar como contacto a un inseguro que todavía no ha vencido en Cristo. El espíritu de inseguridad vuelve a la persona introvertida y temerosa de la traición. Al no socializar por miedo a ser dañado, el individuo bloquea sus canales de provisión del reino para salir de este estado o de este atoramiento. Es imposible cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo si no hay amor propio. Una persona insegura con autoestima baja y amargura refleja una falta total de identidad, lo que resulta en conflictos, en rechazo, en separación, en frustración. Para identificar este espíritu o parásito, se deben observar las siguientes características. Esto es como una patología sobre este espíritu maligno. Número 1, el aislamiento. Se aleja de la congregación, mirando desde lejos con juicio. Número 2, ataque. El ministro inseguro ataca a quienes prosperan más que él por un complejo de inferioridad. Número 3, estancamiento. Se detiene en sus proyectos y finanzas y mucho más en su matrimonio. Número 4, crisis matrimonial. La inseguridad anula la intimidad sexual, introduciendo pornografía, introduciendo celos, introduciendo adulterio, introduciendo resentimiento en la pareja y un carácter duro, queriendo tener la posición que han perdido a causa del espíritu de inferioridad. Y como patología 5, la religiosidad de pobreza. El inseguro justifica su falta de avance con frases como mientras más pobre, más espirituales. No asume retos ni rompe barreras. Se conforma con lo mínimo para no exponer su vulnerabilidad. Que el Señor le bendiga. Hasta aquí llegamos en esta segunda parte de la inseguridad y su patología. Dele compartir, dele me gusta. Que el Señor les bendiga.